Conclusión del capítulo 4. Un Judas en tu grupo. Puede pasarte que tengas la mala suerte de tener a un sujeto burlón, vago, orgulloso y además negacionista en tu grupo. Y no me refiero a parientes, sino a uno que esté viviendo bajo tu mismo techo, que no solo no quiere ser parte de las preparaciones que lo beneficiarán también a él cuando se hagan presentes los tiempos difíciles. Aquí insisto, quizá nunca veamos tiempos difíciles, pero ya sabemos cómo funciona el mundo. También podría pasar, en el peor de los casos, que este Judas sea quien dirija el golpe a tus despensas. Esto ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Es posible que él sea quien esté a la cabeza del grupo de intrusos provocando el peor de los escenarios, o le haya dado información a otros elementos a cambio de integrarse a esos grupos de caza preppers, que ya es una realidad en los Estados Unidos. No me sorprendería que en ese tiempo esta sea una actitud corriente en la gente que se encuentra desplazada y expulsada de sus hogares. Si en la gran hambruna china del año 1960 la gente intercambiaba a sus hijos para no cargar con la vergüenza y el dolor de comerse al propio, y si en estos días se está cambiando a los niños por comida y agua en varias regiones de Haití, por citarte solo dos ejemplos de lo que es capaz de llegar a ser la gente en situaciones desesperantes, ¿qué te hace creer que quizá no sea uno de tu propio grupo el que traicione a todos si el evento lo requiere? Pero ese tiempo no ha llegado y tampoco sabemos si lo viviremos. Sin embargo, trabaja en la unión de tu grupo desde ahora. La historia está llena de casos donde la persona menos pensada, que como un verdadero Judas, se juntó a otros como él y organizaron el saqueo de sus propias familias. Primero por necesidad, al tener ellos también sus propios hijos, o conseguir medicinas. Una simple píldora de ibuprofeno podría salvar a uno de sus niños. Imagínate a esas madres desesperadas llamando a tu puerta porque el informante, el negacionista burlón y vago que nunca quiso apoyar a su familia para prepararse todos juntos, ahora te delató. Y afuera hay un gran grupo de personas clamando y golpeando tu puerta para que les des comida y medicina para sus hijos. Evítate este conflicto antes de que llegue. Actúa ahora. Además, sabiendo que una simple píldora podría salvar la vida a un niño de los que están en tu puerta, ¿qué harías? ¿Los enfrentarías en malos términos o los ayudarías? Si le das a uno, tendrás que darles a todos y no se conformarán con que les digas que ya no tienes más. Si los enfrentas para negarles la ayuda que fueron a pedirte, los tendrás en contra y en ese tipo de escenario no te lo recomiendo. La gente cambia drásticamente en situaciones cuando se activa en sus cabezas el modo supervivencia, la mayoría por necesidad extrema. ¿Te das cuenta sobre lo importante que es mantener el hermetismo en tu grupo? Hay momentos durante estos periodos donde se puede ayudar a otros y hay veces que tienes que fluir con el ambiente. En esos días será un grave error que tu hogar luzca próspero. Ya trataré ese tema en otro capítulo. En las crisis profundas, la gente primero es solidaria. Se ayudan mutuamente, se organizan grupos de trueque o intercambio de servicios o artículos por comida. Claro, esto es si hay un gobierno establecido. En esa situación se vive con cierto orden y se espera que las cosas se normalicen tarde o temprano. Pero también hay un tipo de crisis diferente, donde ya no hay nada para intercambiar, ni artículos, ni comida, y el Estado brilla por su ausencia. Allí las reglas cambian. A este tipo de personas les llamo anclas. Se hunden fácilmente, son estáticos, donde caen, ahí se quedan hasta que alguien los mueve. Si te aferras a ellos para sacarlos a flote, podrían llevarte también al fondo de la eternidad, juntando óxido y mugre, junto a ellos, en la oscuridad más profunda. Podría acontecer que el ancla jamás mueva un dedo para apoyar a su grupo y se quede hasta agotar los recursos, como si se los hubiera ganado. Estará en quien comande la situación activarlo para que sea provechoso a todos. Funcionamos como un cuerpo humano. Si todos los miembros están en buen estado de salud, el cuerpo estará a pleno. Pero si perdemos un ojo, un oído o un brazo, todo el cuerpo se verá afectado. Así que procura activar, insisto con el término, al perezoso bueno para nada. No es peligroso como el Judas que describí antes, pero habla con él. Por ejemplo, no comentar nada de lo que ocurre en la casa con relación a las preparaciones con amigos, parientes, etc. Si esto ocurre en tiempos críticos, posiblemente no haya suministros de internet o electricidad.
Tendrás que decidir si lo dejas salir a las calles para que se reúna con amigos para él, pero extraños para tu grupo. Recuerda que ese integrante, cada vez que salga a las calles, llevará información sensible con él, porque sabe de tus reservas, sea dinero, joyas, posibles escondites lejos de la casa o alimentos. Sé de algunos casos donde los padres echan de la casa a alguno de sus hijos por no querer acatar las reglas. Pero eso estará en cada uno y dependerá de la gravedad de la situación en el planeta. Si tienes a alguien así en tu grupo, sería prudente que no sepa nada de tus preparaciones dentro de lo posible. Lo genial, lo perfecto, sería ganarlo para la causa. Y aquí quisiera aclarar, porque una cosa es que esa persona sea perezosa y otra muy diferente es que esté pasando por un cuadro depresivo y no tenga ganas de hacer nada. Cada uno conoce a su familia y sabrá cómo actuar sabiamente, pero deberías agotar cada recurso para que estén siempre juntos. La razón de este libro y del canal en YouTube es la familia. Esta es la institución más sagrada. Los países se conforman de familias y cuando se le ataca mediante leyes que buscan su desintegración, lo que sigue es la decadencia moral y también la barbarie. Se están impulsando en muchos países la legalidad de la zoofilia, la pedofilia, la necrofilia y tantas otras aberraciones que solo pueden llevar a la humanidad a un encuentro inevitable con su propia destrucción. Las mentes débiles, influenciadas por el poder detrás del poder, exigen y aceptan con avidez desesperante todo tipo de leyes retorcidas y antinaturales. La naturaleza humana se hunde en la más absoluta oscuridad cuando se aleja de la fuente de luz admirable, contaminando así a las nuevas generaciones, a quienes se les presenta este panorama como la única realidad posible, consiguiendo de este modo que cada día sean más y más los que quieren nuevas leyes denigrantes. Estos serán quienes acepten el nuevo orden mundial con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas, los voluntarios para perseguir a quienes se mantengan genéticamente naturales, tal cual fuimos creados, porque seremos el reflejo de lo que alguna vez fueron y a lo que habrán renunciado para siempre. Todo esto para beneficiarse con las miles putrefactas con las que los alimentarán en esos breves años que dure su reinado. Los grandes cambios pasan desapercibidos porque se traman para largos años, dando pequeños pasos. Ya estamos viendo esto, al punto que, por ejemplo, señores aparentemente formados intelectualmente aprueban leyes para asesinar fetos, pequeños seres humanos. No hay derechos para ellos. Y todo esto a pedido de miles de personas que celebran cuando se mata a otro bebé. A veces tenemos a algunos integrantes de la familia que prefieren quedar bien con extraños antes que con su misma sangre. A ese tipo de personalidad me refiero. Son muy pocos los casos que conozco, pero existen. Si fuera posible, trata de ganarlo desde el corazón. Quizá tenga algún enojo retenido por algo que hiciste o dijiste. Tal vez tuviste preferencias hacia otros integrantes de tu familia y eso ha provocado un resentimiento que como una enredadera ha estrangulado su alegría y envenenado su alma. Si este es tu caso, no pidas disculpas, pide perdón. Así lo hacen las personas íntegras. Amigos cercanos. Me ha pasado muchas veces que he hallado mejor amigo en un desconocido que en un familiar. Los amigos, y me refiero a los amigos íntimos, los cuales están para ayudarte y a quienes te brota ayudar cuando puedes. Ese tipo de persona es quizá el mejor candidato para fortalecer tu grupo preparacionista, pero ¿cómo se lo dices? Si bien la pandemia te ayuda aportando pruebas rotundas de lo frágil que puede ser la sociedad y lo extremadamente vulnerable que es la economía y cuánto afecta a las familias, arrojándolas a la pobreza, abandonadas o en el mejor de los casos siendo asistidas por algún ente del gobierno, que hace lo que puede, pero cada día puede menos. Si es así en estos tiempos, imagínate cómo podría ser en esos días. ¿Cómo sabes que puedes confiar en ese amigo o amiga? Después de todo, estás por confiarle algo que podría poner en riesgo lo que atesoras en secreto y que está reservado para cuando el mundo dé media vuelta y las cosas sean extremas. Te contaré una experiencia que me sirvió en una ocasión para saber en qué amigos de mi entorno podía confiar. El objetivo era formar mi primer grupo prepper. Evalué que la posibilidad de éxito en esta misión era alta y estimé la duración de la prueba como indefinido.
Esta prueba sería algo así como un tamiz, un colador. Lo grueso no pasaría la zaranda y solo el material más fino, valioso y de gran estima llegaría al fondo del recipiente. Me propuse contarle a 10 amigos sin que los demás supieran que el otro también sabía lo mismo. Les daría un dato muy valioso, desde ya no sería verdad. Tendría que mentirles, pero ellos no lo sabían en ese momento. En una semana me reuní con cada uno de ellos en días diferentes. Calculé que esta prueba me llevaría al menos un mes. Los primeros de mi lista fueron un matrimonio. Él es comerciante y ella ama de casa. Nos juntamos un viernes a la noche para cenar en su casa cerca del centro de Mar del Plata. Ellos estaban muy ilusionados con la venta de mi casa porque los papeles estaban siendo revisados en la escribanía y mi viaje al campo para iniciar la nueva vida era casi una realidad. Recién estaban colocando los carteles para la venta de mi casa en esos días. Esa noche, en medio de una sabrosa cena, les pregunté con mirada un tanto misteriosa, bajando un poco la voz, como quien no quiere que imaginarios agentes infiltrados en la casa pudieran oírme y escapar por las calles a toda prisa con la información clasificada que estaba a punto de revelar en aquella mesa para hacerlo público, imprimiendo cartelería para pegarlos en cada parada de buses de la ciudad. Y les dije: estoy por cobrar una herencia de $2 millones. Además, agregué, falleció un pariente que tenía una bodega en Mendoza, quien me había declarado su único heredero. Así que les encargo, no se lo digan a nadie. ¿Puedo contar con ustedes? Todo lo que se espera cuando se suelta una noticia así ocurrió. Gritos, abrazos, una botella degollada al perder su corcho, ofrecida en sacrificio en el altar del mantel blanco, para beber así su sangre tinta y convocar a la diosa de la alegría que suele visitar a sus devotos adoradores para susurrarles al oído un trago más. Nos despedimos esa noche sin saber ellos que yo les dejaba una bomba activada en sus manos. ¿Sabrían mantener el mecanismo apagado o disimularían lealtad infinita hasta desaparecer mi vehículo de su puerta para ir presurosos a buscar la palanca para activar la bomba y esta explote en el círculo de amigos íntimos? ¿Podrían soportar o cederían ante la tentación? Porque ya sabemos cómo nos gusta llamar la atención a veces, solo para demostrar que sabemos algo que el otro no. Hay un tipo de persona a la cual conocer lo íntimo de un secreto le surte el mismo efecto que una droga, y empiezan a hablar con acertijos que completan con risitas socarronas, haciendo todo un espectáculo para dar a entender que son privilegiados por lo que acaban de saber, disfrutando tu expulsión del más selecto club de conocedores de chismes que pretenden ser algo más que eso. Después de todo, me estaba jugando el futuro de mi familia. En esos días tenía una familia. Y si no pueden guardar un secreto como ese, mucho menos cuando se trate de comida, medicina o agua, en el tiempo que llegará donde 500 gramos de harina valdrá lo mismo que un día de trabajo. Claro, siempre y cuando haya harina disponible, porque debes saber, amigo que estás escuchando o leyendo, que vendrá la época donde de nada valdrá la plata y el oro. Habrá gente que dará todas sus posesiones por un plato de comida. Y así me fui reuniendo con todos aquellos de los cuales esperaba hallar al menos 6 o 7 fieles para presentarles mi plan y formar mi primer grupo preparacionista. La agenda incluiría armas, defensa personal, conocimientos ancestrales relacionados a la supervivencia, tácticas y ejercicios de nivel militar, construcción de refugios subterráneos y su funcionamiento, conocimientos médicos, entre tantas otras cosas. Para esto esperaba contar con Norma, una doctora que vive en La Plata, Argentina, y a la que conozco desde hace años. Esperaba que pase la prueba, así que la invité a tomar un café, no sin antes cruzarme, sin querer, entre comillas, con ella a la salida del hospital donde trabaja. A los 6 minutos, 2 tazas de café elevaban al cielo 2 finas columnas de vapor que nunca llegaron a tocarse, pero que estuvieron muy cerca. Le conté la misma historia, la herencia de $2 millones. Y así con todos ellos, 10 elegidos, todos sabían de, entre comillas, mi suerte. Solo tendría que dejar pasar el tiempo para recoger las redes y ver que había traído la marea. Y solo 2 de los 10 me fallaron. De uno de esos casos me enteré gracias a El Peluquero, el mismo al que este amigo concurre. El artista de la tijera me preguntó sin dar muchas vueltas: «¿Así que no vas a trabajar más? Ojalá tuviese yo un pariente rico que me deje su fortuna». Busqué sus ojos en el espejo frente a mí y le pregunté a qué se refería. Me respondió un tanto ofendido: «Me contó Mario que agarraste una buena plata, qué suerte, che, pero qué pena que te voy a perder como cliente».
El otro caso no pasó la zaranda. También le contó a un remisero que yo era el destinatario de una pequeña fortuna, alabando mi supuesta suerte. Una pasajera de ese auto de alquiler conocida me dijo: Julián, ¿no me ibas a decir nada? Te vas de Mar del Plata al campo, agarrás una herencia y te vas así nomás. ¿Qué clase de amigo, sin despedirte? Así que descarté a esos dos. Obviamente que seguimos siendo amigos. Después de esto me reuní con los 8 restantes. Pedí las disculpas del caso y hablé de qué se trató todo aquello. Les había mentido, pero era necesario poner a prueba la fidelidad y honestidad para saber con qué material contaba. Después de todo, también se beneficiarían al enterarse de este tipo de vida, a la cual abrazaron sin dudar con entusiasmo. Y en estos días 3 de ellos ya tienen sus propios refugios subterráneos, que permítanme sincerarme, no son comparables a los refugios de la próxima guerra mundial, pero para desaparecer de la superficie terrestre unos meses más que suficiente. En lo personal creo que deberías emplear alguna técnica similar para saber en quiénes confiar, para contarles y proponerles la filosofía preparacionista, que insisto, lo único que busca es garantizar suministros para tu grupo, para cuando no haya más y estés por tu cuenta. ¿A quiénes evitar? Desde ya que hay personas que no pueden entrar a tu lista. Compañeros del trabajo, compañeros de salidas, vecinos, el que tan amablemente te atiende en la tienda, etc. A no ser que, por casualidad, te enteres que alguno de ellos también es preparacionista. Será un tanto difícil que lo descubras si es un buen prepper, pero es posible que lo detectes porque tiene tu misma mentalidad. Habrá ciertas actitudes y comentarios que te alertarán que ahí hay un compañero o compañera, pero no te expongas, sé cauto. No faltan en estos lugares personas que se burlan de todo lo que no entienden. Si decides hablar abiertamente sobre tu forma de vivir y pensar, te llamarán loco. Nosotros que nos preparamos para eventos críticos creando despensas con alimentos, entre tantas otras técnicas de supervivencia, somos los dementes. Y ellos, que son los cuerdos, lo primero que hacen en las crisis profundas es organizarse en bandas para ir a saquear supermercados y hasta casas de familia. Si se animan a esto, se animarán a todo. Lo único que lo impide es que, mal o bien, todavía hay un gobierno. En mi caso, mucha gente sabe que soy prepper debido al canal. Vecinos, amigos, en fin. ¿He cometido un error? Bueno, he dicho muchas veces que todo lo que necesito para vivir, si es necesario, cabe en una mochila. Los niños. Presta atención a este tema. Si tus niños están en edad de ir a jugar a las casas de sus amigos o se reúnen en una plaza o tienen una cuenta en Facebook o cualquier otra red social, tienes que ser cuidadoso con lo que le cuentes o en lo que lo hagas participar cuando estés en trabajo de preparación. Si decides que sean parte de todo lo que incluye almacenar alimentos, reconocer plantas comestibles, curativas, hacer salidas, excursiones, adquirir experiencias con las mochilas, tendrías que asegurarte de que sean discretos fuera de la casa. En mi opinión, y puedo estar equivocado, si tienes dudas, es mejor esperar a que crezcan un poco para que entiendan de qué se trata todo aquello. Mi hijo y mi hija, cuando tenían 5 y 6 años, ya sabían envasar pastas, legumbres, arroz y otros alimentos en botellas. Les enseñé la rotación de los alimentos, cocinar, cazar, etc. Pero siempre les dije de qué iba toda la movida. Lo entendieron y asimilaron. Al día han pasado varios años y son auténticos preparacionistas, aunque no practiquen. Los preparé para que sean autosuficientes, pero cada persona verá qué es lo mejor para cada niño. No dudes en plantear la preparación primero a la familia. En este tiempo, insisto, dejó de ser una alternativa para convertirse en una necesidad. La pandemia pasará a ser un recuerdo, pero las imágenes de los supermercados cerrados, la gente desesperada en esos días, no tienen que irse de tu mente, porque volverán, y aunque posiblemente no lo entiendas, hay un propósito. Fin del capítulo 4.